Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE. Es 7 de febrero, viernes de la cuarta semana de tiempo ordinario. Tomamos del Evangelio según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta, como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios y oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le aseguró bajo juramento, «Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntar a su madre, «¿Qué debo pedirle?» «La cabeza de Juan el Bautista», respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. «Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven, y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver, y lo sepultaron. Antes de hablar de estas 7 actitudes que encontramos en el Evangelio de hoy, permítanme que mencione un par de puntos. El Herodes del pasaje de hoy, también conocido como Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, era hijo del infame Herodes el Grande, aquel tirano y paranoico rey de Israel que intentó eliminar al Mesías recién nacido, masacrando a los niños de Belén. De hecho, asesinó a muchas personas durante su reinado, incluso miembros de su familia. Alguien dijo una vez que era más seguro ser uno de sus cerdos que uno de sus hijos. Y aquí hay uno de ellos, Herodes Antipas, en una relación incestuosa con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. San Juan el Bautista tenía toda la razón al condenar esta unión, pues en el libro del Levítico leemos, «No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque eso sería una deshonra para tu hermano». Levítico 18:16. San Juan el Bautista es un mártir porque murió defendiendo la santidad del matrimonio y recordándonos su origen divino. Ya antes de ser elevada por nuestro Señor a la dignidad de sacramento, de hecho, desde el principio de la humanidad, la unión entre un hombre y una mujer fue siempre una institución sagrada. También es interesante ver que San Juan muriera el día del cumpleaños de Herodes. Consideremos cómo, para los primeros cristianos, el día del nacimiento era el día del martirio, ya que aquellos que derraman su sangre por Cristo nacen inmediatamente a la vida eterna. En otras palabras, era el cumpleaños de Herodes, pero fue Juan quien realmente nació ese día. Escuchemos las palabras al respecto de San Beda el Venerable, el monje británico del siglo VIII. Los únicos hombres de los que leemos que celebraron su cumpleaños con fiestas son Herodes y el faraón, pero cada uno, con un mal presagio, manchó su cumpleaños con sangre. Herodes, sin embargo, con mucha mayor maldad, pues mató al santo e inocente maestro de la verdad, y eso por capricho de una bailarina. Herodes no se avergonzó de traer ante sus invitados la cabeza de un hombre asesinado. No leemos de tal locura por parte del faraón. Sin embargo, ambos ejemplos son útiles. Es mejor a menudo recordar con temor el día próximo de nuestra muerte y vivir castamente que celebrar con lujo el día de nuestro nacimiento. Porque el hombre nace en este mundo para trabajar, pero solo los elegidos, pasando por la muerte, salen de él
para descansar. Comentario de San Beda recogido en la Catena Áurea. Ahora sí, veamos estas 7 actitudes prevalentes tomadas del Evangelio de hoy. Primera, ¿quién o qué es este Jesús? Ya el padre, Herodes el Grande, aunque era rey de Israel, ignoraba dónde habría de nacer el Mesías, y hoy leemos que su hijo, Antipas, no sabe quién o qué es Jesús, y notemos especialmente que ni se molesta por indagar más, simplemente evita el esfuerzo y saca sus propias conclusiones. Es Juan el Bautista, a quien yo decapité, ha resucitado de entre los muertos. Comparemos esto con aquella actitud de muchas personas que oyen hablar de Jesús o de su iglesia de una manera muy superficial, negativa y casi siempre falsa, y no se molestan en investigar más. Ellos simplemente aceptan el discurso anticatólico y sacan sus propias conclusiones. Jesús debe ser un mito, un engaño. La Iglesia Católica es una institución medieval corrupta. Son muy pocos los que se molestan en investigar la verdad en una época en la que la información está tan a la mano. Recordemos aquello de Mateo 7. Busquen y encontrarán. Segunda actitud. ¿El resucitado Juan? Una vez más, San Beda el Venerable señala interesantemente que los judíos estaban dispuestos a creer que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos, aunque él no hubiera hecho ningún milagro. Pero cuán grande es su envidia, escribe San Beda. Jesús fue aprobado por Dios mediante milagros y señales, y su resurrección fue predicada por ángeles, apóstoles, hombres y mujeres, y sin embargo, decidieron creer que su cuerpo fue robado. ¿Cuántas personas están dispuestas a creer e incluso defender casi cualquier cosa? Extraterrestres, crisis ambiental, cristales de energía, religiones orientales, pero el catolicismo de ningún modo. Yo pregunto, ¿acaso tal prejuicio no hace destacar más a la Iglesia? En verdad ella es una ciudad situada en la cima de una montaña, como dice nuestro Señor en Mateo 5. Tercera actitud, el rencor de Herodías. Se nos dice que Herodías guardaba rencor contra Juan el Bautista. Esto es llamativo, pues uno esperaría que una mujer tan poderosa fuera más bien indiferente ante la opinión de este demacrado profeta, vestido con piel de camello, que proclamaba el reino salido del desierto. Y sin embargo, la amante del rey se enojaba con su sola presencia. ¿Por qué? ¿Acaso San Juan el Bautista le recordaba algo a Herodías? El poder de la verdad. Pensemos cómo hoy en día muchos no pueden soportar a los verdaderos discípulos de Cristo. Les dan comezón, les resultan repulsivos. Pero tal animosidad dice más acerca de ellos mismos. Como a Herodías, la fidelidad a la verdad les recuerda que ellos mismos no están siendo fieles. No están en la luz. Cuarta actitud. Herodes disfrutaba escuchando a Juan. Intrigante, pero también bastante común. Herodes temía a Juan. Sabía que era un hombre santo e incluso disfrutaba escuchándolo, pero de nada le sirvió. Esto debería servir de advertencia al número creciente de bautizados que se profesan católicos que ni practican su fe, ni la defienden, e incluso habría que ver si de verdad creen que esta fe fue revelada por Dios. No olvidemos las palabras del mismo Cristo. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes, y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3. Quinta actitud, la lujuria en el corazón de Herodes. Esta danza, seguramente inmoral, provocó lujuria en Herodes, cosa que lo llevó a cometer una serie de locuras. Primero, prometió cualquier cosa, y cuando le pidieron la cabeza de San Juan, su orgullo entró en acción y lo condujo al asesinato de un hombre santo. Cuando una falta menor no se corrige, ésta puede conducirnos a faltas mayores. Tanto en el Evangelio de hoy como en el mundo actual,
La lujuria termina llevando al asesinato de muchos inocentes. Es que la inmoralidad y sus frutos son un círculo vicioso, una verdadera trampa. Aborto, anticoncepción, adulterio, divorcio, pornografía, desviaciones sexuales, todo culturalmente aceptado. Incluso hay quienes, en lugar de alarmarse, ven estas calamidades como progreso. Una verdadera locura. Sexta actitud: la tristeza de Herodes. Leemos que el rey se entristeció, pues su juramento lo obligó a decapitar a Juan. Aquí hay algo muy peculiar. La palabra griega usada para entristecerse, perílipos, aparece en un par de lugares más. Por ejemplo, cuando el joven rico se entristeció porque sus tantos bienes le impidieron seguir a Jesús, Mateo 19. Pero sobre todo, cuando nuestro Señor, al principio de su pasión, entra al huerto de Getsemaní y dice a Pedro, Santiago y Juan: mi alma se siente triste hasta la muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Mateo 26. Recordemos que estos sufrimientos de nuestro Señor fueron a causa de nuestros pecados. En mayor o menor grado, todos experimentamos las consecuencias del pecado, y la tristeza es una de ellas, pues el pecado implica la elección de un mal por encima de un bien. Ahora, entristecerse por el pecado es una muy buena señal, pero no es suficiente. También hay que luchar para no pecar, y si por desgracia caemos, sabemos que hay que confesarse. Y, hablando de la pasión de nuestro Señor, consideremos que Herodes eventualmente conoció a Jesús, quería verlo hacer un milagro e incluso lo interrogó, pero nuestro Señor no le dirigió ni una palabra. Dios no tenía nada que decirle al líder de su pueblo. ¡Qué aterrador! ¿Cuántas veces habrá ignorado Herodes la voz de Dios en su corazón? Y séptima actitud: la maldad de la hija. La idea de decapitar a San Juan fue de la madre, pero, a juzgar por el texto, la hija, a quien el historiador Flavio Josefo llama Salomé, parece también tener serios problemas, pues mientras Herodías solo pidió la cabeza de San Juan, se nos dice que Salomé se apresura a Herodes, diciendo ahora mismo, y añade en una bandeja, algo diabólico. Las nuevas generaciones, en cierto modo, terminan pagando por los pecados de sus padres, pues a medida que se van abandonando los mandamientos de Dios, las sociedades se vuelven necesariamente más decadentes, y dicha decadencia puede llegar a parecer normal. Se va perdiendo peligrosamente la sensibilidad al mal. Pero nosotros, para protegernos del mal, nos encomendamos a María Santísima, que por su intercesión aprendamos a rechazar estas actitudes y a practicar las virtudes opuestas. Amén.